Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Toluca y nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Esta tarde tenemos el gusto de llegar al conversatorio número 10, titulado Del Tianguis a la Globalización, en donde tenemos como invitados al doctor Enrique Lauret Martínez y al licenciado Adolfo Olascuaga Valdés. Otro viaje a la historia de Toluca iniciaremos el día de hoy, y a bordo nuestro capitán y anfitrión, el cronista municipal de Toluca, el licenciado Gerardo Novo Valencia, a quien cedemos el uso de la palabra para dar inicio a nuestro conversatorio. Buen viaje, maestro Novo e invitados. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes acompañan esta tarde en lo que, como ya se ha dicho, es el 10º conversatorio de este ciclo Toluca rumbo a los 500 años. Ya el título de por sí suena muy apasionante. Es un largo camino del tianguis a la globalización. Y esta tarde, pues contamos con la presencia de dos queridísimos amigos, no de hoy, sino de ayer, de antier y de antes de antier. Y quiero aprovechar para agradecerles su amable participación y también agradecer a quienes por medio de las redes sociales nos acompañan en estos conversatorios. Esta tarde les puedo anticipar que vamos a tener un delicioso, ágil y ameno recorrido por el comercio toluqueño y todos los vínculos que tiene con otras actividades, pues principalmente económicas, financieras, bancarias y demás, sin eliminar otras relaciones y otros nexos con la historia, con la tradición y con muchas cosas. Vamos a tener en la memoria muchísimos establecimientos comerciales de los más diversos ramos. Vamos a recordar también a comerciantes, empresarios que hicieron escuela y que formaron a muchos otros comerciantes, pero este es asunto que van a tratar nuestros invitados, así es que voy a presentar a ustedes a nuestros dos conversadores de esta tarde. Van a participar en una especie de diálogo en donde alternarán sus exposiciones. Ellos son el doctor Enrique Lauret Martínez, quien tiene la licenciatura en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Administración de Sistemas de Salud en la Facultad de Contaduría y Administración de la misma universidad, MBA en el HEC en Francia y estudios doctorales en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. En la actividad de docencia es profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad a nivel maestría y licenciatura en diversas materias. Entre sus publicaciones están diversos trabajos en administración responsable, déficit ético en el desarrollo de las pymes, administración de pymes en el siglo XIX y otras. En la administración universitaria se ha desempeñado como director financiero de la UAMX y coordinador de investigación y estudios de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración. En el Poder Ejecutivo Estatal
ha prestado sus servicios en las secretarías de Contraloría, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de México. En su experiencia en el sector privado, tiene stage en la banca comercial italiana en Milán, Italia, y en la Banque Française e Italienne pour l'Amérique du Sud, Sudamérica, en París, Francia. Ha sido gerente de la sucursal Banobras en Toluca, contralor en la terminal Toluca, Sociedad Anónima de Capital Variable, contralor del Club Toluca, Sociedad Anónima de Capital Variable también, consultor de pymes y empresario en comercialización de café. Habla o domina los idiomas inglés, francés e italiano. Nos acompaña también otro querido amigo, Francisco Adolfo Lazaga Valdés, quien es licenciado, egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Llevó a cabo estudios especializados y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la misma universidad y de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la docencia ha sido catedrático de las materias de Derecho Fiscal, Economía Política, Desarrollo Socioeconómico de México, Historia del Pensamiento Económico, Derecho Procesal Fiscal, Legislación Tributaria Municipal, Teoría de la Administración Pública, Derecho y Tributario, Tributario Financiero en las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública y Contaduría y Administración de Empresas de nuestra misma universidad. Como investigador ha escrito diversos ensayos y trabajos académicos en materia tributaria y electoral que han sido publicados en revistas especializadas. En la administración universitaria ha fungido como jefe de la División de Enseñanza Libre y Dialogada, coordinador de estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho, director de estudios legislativos y director general jurídico y consultivo de nuestra universidad. En el Poder Ejecutivo Estatal se ha desempeñado en los servicios de asesoría fiscal y procuraduría fiscal de la Dirección General de Hacienda del Estado y como abogado del Tribunal Fiscal del Estado de México. En el área jurisdiccional ha sido magistrado supernumerario del Tribunal Fiscal del Estado, magistrado de Sala Regional y Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado y magistrado del Tribunal Electoral del Estado, habiendo fungido como presidente en los dos últimos tribunales en diversos periodos. En materia de difusión del derecho, ha sido director y subdirector de revistas y publicaciones que difunden la cultura del derecho. Actualmente preside la Academia de Derecho Fiscal del Estado de México y presta asesorías en materia electoral, administrativa y fiscal. Cedo la palabra en alternancia a nuestros dos invitados de esta tarde. Gracias, maestro Gerardo. Creo que estamos pues muy agradecidos de poder participar en estos conversatorios de los años de la fundación de la salud. Precisamente el trabajo que queremos presentar va a ser sobre todo basado en la experiencia que como toluqueños hemos tenido. Nosotros, tanto Francisco como yo, nos conocemos de niños y hemos vivido toda esta
evolución que ha tenido la ciudad de Toluca. Esta participación pretende ser un análisis de cómo Toluca, Pueblo Grande, se convierte en Toluca capital. Capital del estado más poblado del país y uno de los más industrializados. Cabe mencionar, como ya lo escucharon en las fichas que presenta Gerardo, no somos historiadores. Este trabajo seguramente va a tener muchas imprecisiones y no menos omisiones, pero tratamos de que se explique cómo y cuáles fueron los acontecimientos, los personajes que contribuyeron a la transformación de nuestra ciudad. Voy a ceder la palabra a Francisco para iniciar esta presentación. Adelante. Gracias, Enrique. Gracias, Gerardo. Antes de iniciar el conversatorio, como ya lo dije, Enrique, agradecer al Ayuntamiento de Toluca la invitación que nos formuló para participar en esta serie de eventos, en estos conversatorios previos a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la vieja Toluca de San José, hoy Toluca de Lerdo, y para quienes nacimos aquí, como para muchos de los avecindados, Toluca la Bella. El cumpleaños será el próximo mes de marzo del año que viene. Comenzaríamos señalando que por años Toluca fue una ciudad sin presencia en la vida de otros ciudadanos que no fueran toluqueños. Era una ciudad pequeña de provincia que, debido a su clima frío y la tranquilidad de sus habitantes, nunca fue de interés para el turismo ni para las actividades comerciales a escala nacional. Además, su cercanía con la Ciudad de México, la gran urbe del centro del país, hacía más obvia su falta de atractivo para visitarla. A mediados del siglo pasado, Toluca tenía menos de 50,000 habitantes y la vecina gran metrópoli contaba con muchos más, cientos de miles de habitantes, de defeños, calificativo desdeñoso usado por los toluqueños para referirse a los habitantes de aquella gran urbe, ubicada a solo 60 kilómetros de distancia. En respuesta a ese calificativo, los defeños los decían tolucos, cuyo significado era pueblerino, taciturno, sin chispa, sin vida interesante. Y no es que Toluca no tuviera actividades y organizaciones que sustentaban la vida económica de sus habitantes. En los alrededores existían haciendas productoras eficientes de bienes agrícolas y pecuarios, cuyos dueños se transformaron en hacendados prósperos, varios de los cuales tuvieron el tino de invertir sus ganancias en el mejoramiento de nuestra ciudad. Podemos mencionar a la familia Henkel, que construyó un ferrocarril que permitía movilizar mercancías y productos entre los centros de producción y los centros de abasto. También introdujeron plantas eléctricas que contribuyeron a iluminar muchas calles oscuras del centro de la ciudad. Poco a poco la ciudad fue creciendo, aunque al no haber piedras en las cercanías, hubo necesidad de basar la construcción con adobe, en el mejor de los casos con fachadas de piedra. Esa es la causa de la diferencia en la fama arquitectónica si comparamos a Toluca con ciudades como Morelia o Zacatecas, cuya homogeneidad arquitectónica las distingue. Destaca, no obstante, el centro de Toluca con sus portales que datan del siglo XIX y en donde don José María González Arratia jugó el papel de protagonista junto al cura Buenaventura Merlín. Esta área, conjuntamente con la Plaza de los Mártires, en donde se encuentran los principales edificios de gobierno, el Palacio del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Municipal, amén de nuestra catedral y los templos de la Santa Veracruz y el Carmen, dan fisonomía con el perfil del Xinaltécatl al fondo al centro neurálgico de la capital. Cabe mencionar que en aquella época, en la parte este de la Plaza de los Mártires estaba ubicada la Casa de los Barbabosa, magnífica casona de 2 pisos y un sótano construida con cantera importada, con muebles, cortinajes y pisos traídos de Europa y que fue habitada por los herederos de la familia
hasta la década de los 60, antes de ser desmantelada cuidadosamente para ser trasladada a un destino desconocido por un personaje con mucha influencia política y económica de aquel entonces. A mediados del siglo pasado comenzaron a establecerse varias industrias, lo que generó rápidamente un desarrollo y una economía bullante. La cercanía de la Ciudad de México, principal centro de consumo, en esta ocasión jugó a favor. En la época de 1942 a 45, siendo gobernador Isidro Fabela, se crea la Ley de Protección a la Industria en el Estado Libre y Soberano de México. Se trata de una ley que fomenta el establecimiento de las industrias en el Estado, para lo cual se dan apoyos fiscales. Y va a ser un detonante en general para la economía de la entidad y de manera particular para la ciudad de Toluca, cuyos frutos se dan en mayor medida durante el mandato del profesor Carlos Jan González, 1969-1975, época en la que el Estado se convierte en la entidad federativa con el mayor presupuesto del país. Este importante hecho va a impulsar de manera trascendente la creación de las industrias en el Valle de Toluca y, como consecuencia, el crecimiento comercial de la ciudad, a tal grado que se iniciará una unión de ciudades que integrarán la zona metropolitana del Valle de Toluca, siendo estas Toluca, Metepec, Sinacantepec, Lerma, San Mateo Atenco y Ocoyoacaco, enlazadas por amplias vialidades como el Paseo Toyoca. No nos detendremos a analizar el crecimiento industrial, no es parte de esta plática, pues se trata de otro conversatorio, pero sí a enunciar que impulsó el desarrollo comercial y de servicios. El análisis propuesto pasa por diferentes sectores que abordaremos de manera independiente y arbitraria, aunque cronológicamente avancemos y retrocedamos, pero esta dará más claridad a su importancia y peso en la transformación de la ciudad. Ante el crecimiento del comercio en la ciudad de Toluca, en el año de 1917, por iniciativa de un grupo de comerciantes encabezados por Román Ferrat Alday, se crea la Cámara de Comercio de Toluca, actualmente Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, organización de pequeños, medianos y grandes empresarios, comerciantes, que tienen como finalidad promover, estimular y apoyar las actividades comerciales, así como elevar su productividad. El bullicio de la ciudad se daba cada viernes con el inolvidable tianguis en las calles centrales. El perímetro marcado entre la avenida Juárez, la calle de Independencia, Lerdo, Rayón, Santos, Degollado y hasta casi llegar a la Plaza de los Mártires, se cubría de puestos con todo tipo de mercancías en el llamado Mercado 16 de septiembre, provenientes en gran parte de las comunidades cercanas. Puestos de frutas, legumbres, ropa de uso diario, zapatos de trabajo, tacos y guaraches de plaza, compuestos por nopales, habas hervidas, aguacate, cebolla, acosiles, charales, queso fresco, rábanos, papa, loquerite, cilantro y chiles en vinagre. Bastaba uno de ellos para saciar el hambre del más tragón. Había muchos vendedores ambulantes que vendían hilos y agujas, peines y escarmenadores. Estos últimos eran peines de dientes cerrados para sacar piojos y liendres, ya que en aquel entonces la higiene no era un hábito. El mercado estaba ubicado en un edificio porfiriano que constituía en sí el mercado permanente y que fue rescatado de su demolición gracias a la presión de la ciudadanía y la labor de difusión de los medios locales, en específico El Sol de Toluca. Gracias a esa intervención ciudadana contamos ahora con el famoso Cosmovitral, cuya creación se debió a Leopoldo Flores, artista originario de la ciudad de Tenancingo, pero toluqueño por vecindad, de reconocimiento internacional. Al lado de los tianguis se fueron instalando locales comerciales. Estos son pequeñas tiendas dentro de un lugar fijo. Son locales que hasta la fecha permanecen y que se crearon primero en el centro de la ciudad y después en sus alrededores. Estos negocios comerciales son las verdulerías, las misceláneas, las tortillerías, panaderías, lecherías, farmacias, etcétera. En el centro de la ciudad se crean locales comerciales más grandes.
con otro tipo de productos como abarrotes, zapaterías, telas, productos para el hogar, mueblerías, tlapalerías, farmacias, otros que proporcionaban servicios como peluquerías, fotografías, venta de periódicos y revistas, baños públicos, hoteles, bares y restaurantes, etcétera. El centro de la ciudad siempre será una zona comercial grande. Cabe aquí eh, referirnos a una de las publicaciones hechas por el maestro Gerardo Novo en su acostumbrada columna semanal que de manera muy amena, entendible e ilustrativa nos habla sobre las cuestiones, temas de la crónica de Toluca en relación con estos locales comerciales, porque al ir creciendo el desarrollo económico y el comercio en la ciudad, los locales ocupan zonas residenciales, es decir, ocupan locales residenciales, locales destinados a residencia y a domicilio. Y él en su comentario que nos hace el día 6, que nos hizo el día 6 de septiembre, se refiere a los balcones toluqueños. Y él señala dos razones por las cuales se desaparecen estos balcones. Y al referirse a la segunda causa, nos dice que esta segunda etapa de destrucción de los balcones se dio cuando las calles residenciales se convirtieron en comerciales. Así las amplias salas se convirtieron en locales y las cortinas metálicas tomaron el lugar de los balcones. Así sucede pues cuando las ciudades crecen o cuando el desarrollo comercial y el desarrollo económico aumenta, pues sucedió y sucede en la ciudad de Toluca. Como ejemplo actual podemos señalar la avenida de Paseo Universidad, muy conocida por todos nosotros, que está entre el fraccionamiento residencial San Buenaventura y la universidad, las escuelas, facultades que están a la orilla de esa vialidad de la universidad. Podemos ver en la actualidad cómo del lado del fraccionamiento, las residencias que ahí se establecieron, ahora hay muchas que tienen locales comerciales, es decir, adecuaron o construyeron locales en lugar de la zona habitacional, como pudieran ser cocheras, jardines, jardineras o algunas áreas más internas de la habitación, como las salas o recámaras. Las caravanas de turistas gringos fueron famosas hasta antes de los 70. Cerca de un centenar de casas rodantes llegaban a la ciudad con el propósito principal de conocer el tianguis toluqueño y comprar artesanías y ropa típica durante los días que duraba su estancia. Estacionaban sus vehículos en lo que era el campo de la aviación, espacio actualmente ocupado por la Prepa 1, las áreas deportivas, la Facultad de Odontología y otras escuelas de la universidad. Sobre la Avenida Juárez, recordamos los negocios de abarrotes de don Manuel Neumer, don John Salgado, del cual se encargaba Pepe Bochas, los hermanos Enríquez y don Adolfo Lascuaga. Ellos y otros más completaban la oferta del tianguis. Podemos considerar que fueron los primeros comerciantes del ramo en los últimos tiempos, aunque no hay que olvidar a Fernando López, el hombre orquesta. Al mediados del siglo pasado, se crearon los comercios llamados supermercados, que eran grandes tiendas de autoservicio, donde el cliente, el comprador, no podía tomar el producto sin solicitarlo al vendedor, ya que generalmente en el tianguis y en los locales comerciales esto se hacía entre el comprador y el vendedor. En el caso de los supermercados, el comprador toma el producto, toma el OVED, lo toma y lo lleva a la caja a pagar, sin necesidad de pedirlo. El primer supermercado establecido en Toluca se ubicó en las calles de Independencia y Juárez, llamado Viamsa, Vinos y Abarrotes Modernos, Sociedad Anónima, cuyo propietario originalmente fue un señor venido del estado de Guerrero llamado Tito Macedo.
Poco de tiempo después lo adquirió don Ernesto Nemernaime. Posteriormente se estableció otro supermercado en la calle Constituyentes, ahora Instituto Literario, propiedad de un comerciante dedicado a la ropa, Gustavo Tapia, que después lo vendió a la familia Nemer, y otro más en las calles de Quintana Roo, esquina con Horacio Zúñiga, propiedad del señor Luis Pegoni, quien tenía también una mueblería en el centro de la ciudad. Este supermercado fue traspasado posteriormente a la delegación del ISSSTE para el beneficio de los trabajadores al servicio público de la Federación, mismo que más adelante se traspasa a la familia Nemer, y así fueron creciendo este tipo de comercios, a tal grado que el ISEMIN, Instituto de Seguridad Social del Estado de México, y municipios, creó uno, primero para beneficio de sus agremiados, y después lo amplió para toda la comunidad de la ciudad. Este local comercial se ubicaba en la calle de Melchor Ortega, entre las calles de Gómez Farías y Manuel Correa. Actualmente está destinado a oficinas administrativas del instituto. Pero son los hermanos Garcés, Jorge y Gabriel quienes dan el salto de abarroteros a empresarios. Aún separados ambos, desarrollan empresas que son hasta nuestros días emblemas de la ciudad. ¿Cómo no mencionar al Café Elvira de la familia Montes de Oca, que ha hecho historia en la ciudad? Durante este mismo siglo, hay un flujo migratorio muy importante dentro de la ciudad, ya que arriban personas de diferentes nacionalidades como españoles, que por naturaleza siempre los ha habido, libaneses, franceses, alemanes, judíos, chinos, japoneses, suizos, formándose en muchos casos grandes colonias y muy importantes, que se arraigan en Toluca y que con el tiempo se mezclan con originarios de la ciudad. Muchos de ellos van a tener la característica de que se dedicarán al comercio, estableciendo tiendas de ropa popularmente llamadas cajones, tiendas de abarrotes, panaderías, tlapalerías, etc. Asimismo, hay un flujo migratorio de otras entidades cercanas, de tal manera que arriban personas de los estados de Guerrero y Michoacán, incluso de Jalisco, y desde luego de ciudades y poblaciones del propio estado, quienes se van a dedicar al comercio, y otros, jóvenes ellos, vendrán a integrarse a la Universidad Autónoma del Estado de México. En el ramo zapatero, los hermanos Mondragón, Jesús, Cuco y Enrique, con su conocida cadena de Mona Lisa, se convirtieron en empresarios sólidos que se mantienen hasta la fecha. Don Salvador Velasco, con su fábrica de zapatos Crucero, Felipe Consuelo y Álvaro Márquez completan la oferta zapatera, junto con otros muchos. Mencionemos también la tenería de la familia Chávez Michel y la familia Juárez. Era costumbre en la segunda mitad del siglo pasado que la gente adquiriera telas para confeccionar sus prendas de vestir. Esto dio lugar a negocios como al puerto de Veracruz, en los portales de los hermanos José y Emilio Kerr, Telas El Águila de don Armando Almazán y los Casimires de don Dionisio Vendrell, sin olvidar las cambayas de los Dosal, apareciendo múltiples talleres de costura y confección de trajes como el de los maestros Mondragón. Luego las costumbres cambiaron y las prendas confeccionadas más baratas y variadas provocaron la disminución e incluso desaparición de este sector, que no se pudo adaptar al cambio. Incluso en el renglón de trajes, las empresas Menlova y Highlight borraron a los sastres artesanales. Últimamente la venta de telas reaparece con comercios como La Pelicina, Junco y otros. Tanto los abarroteros como los negocios de telas y zapatos abastecían a las poblaciones vecinas y era común ver llegar a la ciudad a los campesinos y pequeños comerciantes a surtirse de todo tipo de artículos. Hasta aquí la parte que me corresponde, pero antes de terminar quisiera yo señalar que hay algunos documentos escritos que se refieren a actos comerciales en particular, a negocios y a negocios de fama, que hicieron fama en Toluca, que fueron referentes,
o que fueron íconos de la ciudad de Toluca. Así, por ejemplo, el maestro Novo, en su obra llamada Toluquerencias, escribe una serie, recopila una serie de artículos que él publicó en el periódico El Sol de Toluca, donde en algunos de ellos señala este tipo de estas actividades comerciales, como por ejemplo el café de Don Pepe Lío, hoteles en Toluca, misceláneas toluqueñas de antier y de ayer, dentro de las cuales está la tienda de Don Pepe, la legendaria cantina de San Carlos, líneas aéreas de Toluca a mediados del siglo XX, Requiem por la mercería La Violeta. También tenemos un libro de Isauro Manuel Garrido, que se publicó en el año de 1883. Obviamente, esta obra nos narra cuestiones, entre otras, cuestiones comerciales de aquellos tiempos. Esta obra se reprodujo en el año de 1975 por Mario, fue preparado ese documento, este último por Mario Colín Sánchez. En este documento decíamos que se reproducen cuestiones referentes a los actos comerciales y relata desde su fundación, hace un listado de comercios de la época. Y por último me referiré a otra obra que se llama Toluca de ayer, de Gustavo G. Velázquez, recopilado también por el maestro Mario Colín, el primer tomo, me refiero en este caso al primer tomo. Esto fue editado en el año de 1972. En este libro, en esta obra, se dibujan escenas de la vieja Toluca, incluyendo aspectos de los comercios referentes a mercados, hoteles, mesones, posadas y otros más. Y por último, ahora con la tecnología que tenemos, la electrónica, como la que estamos ahorita participando, a través del Facebook hay algunas narraciones de conocidos toluqueños que se han referido precisamente al comercio en Toluca, como las del doctor Alexander Nemer Naime y las de Gerardo Osuna Rivero. Pues de mi parte es todo, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento al Ayuntamiento de Toluca por esta invitación. Muy amables, gracias Gerardo. Gracias Francisco. Creo que ha sido una semblanza muy completa de cómo Toluca fue evolucionando a través de los años. Refería yo al inicio que precisamente a Francisco, a Gerardo también y a mí nos tocó ver esa evolución tan rápida a partir de los últimos años que ha transformado completamente a Toluca. Simplemente añadiría a lo que Francisco, que precisamente el día de hoy se inauguró el Parque de la Ciencia en el centro de Toluca, lo cual modifica sustancialmente nuestro centro histórico. Es un gran avance de la belleza con que Toluca visitantes y a los propios. Voy a continuar. Bueno, antes que eso, quisiera yo hacer una sugerencia, Gerardo, porque Francisco menciona los diferentes grupos de otros países que han incursionado en Toluca. Sí, desde luego los españoles, pero los franceses, alemanes, los libaneses, indudablemente, y demás. Yo creo que valdría la pena en algún momento hacer un foro para ver cómo llegaron todas estas personas de otros países, cómo se integraron en la sociedad de Toluca y cómo han contribuido precisamente a modificar y hacer evolucionar nuestras ciudades. Voy a referirme yo, para continuar con la narrativa, a los comercios que existían en los portales y las calles aledañas. Sí, ahí tenemos desde luego los licores llamados mosquitos, que son emblemáticos de Toluca. Tenemos los regalos Gaitán, la cerería de la
familia Reyes Pliego, la perfumería Corona, la Cinza, la Royalty de los señores Gómez, la joyería Blanco, la moda de los hermanos Ford, los Tapia, los Vázquez, los dulces típicos de Soso, las tortas de la vaquita negra, indudablemente, como parte principal, así como la Violeta y el Venado. Podríamos decir que estos negocios, y probablemente otros más, algunos de ellos que ya no existen, podrían ser considerados como los clásicos de Toluca. Cada año la Feria del Alfinique también va a dar realce al centro de la ciudad, al ubicarse desde el siglo XVII, por ahí, inician los primeros fabricantes de figuras de alfeñique. Y en los portales de Toluca van a cambiar cada época de muertos la fisonomía. Ya pronto se establecerán seguramente. La zona de los portales abarcaba la mayoría de los restaurantes y cafeterías de la época. Las Ramblas, el Impala, el Picolino, el Café Lío. Tiene toda una historia y anécdotas. Se cuenta que ahí el comandante del Castro acostumbraba a tomar su café con Carmelita Libre. La radiodifusora XSH, que fue la primera en Toluca, el gran hotel con sus tres mesas de billar, dominó y ajedrez, y donde acostumbraban parar personas como el doctor Betancourt, como el licenciado Álamo y otros que pasaban en las tardes. Un poco más alejado del centro estaba el restaurante Campanitas, más tarde Concord, de Luis de Verdún, donde nos reunimos con innumerables ocasiones para degustar sobre todo famosos caracoles. Sin embargo, la creciente zona industrial mostró la necesidad de desarrollar zonas de restauranteras alternas. Fue el gerente de la Nestlé que se percató de la oportunidad que se presentaba. Urbicet, suizo de nacimiento y toluqueño por adopción, creó la Cabaña Suiza. Y este restaurante revolucionó el concepto mismo que se tenía de este tipo de establecimiento. Con una gran construcción, con perros San Bernardo que te recibían, pavos reales, todo un nuevo concepto de restaurante, que además va a promover en la zona otra gran cantidad de establecimientos. Y a la fecha, esta parte del Paseo Toyoca va a constituir, tanto en hoteles como en restaurantes, una zona comercial muy atractiva. Cabe señalar que los hoteles de Toluca, San Carlos, el Rex, el Colonial, se encontraban normalmente en este sector. Los hermanos Martínez van a revolucionar también al ubicar su Hotel del Rey en la entrada de Toluca. Esto va, junto con los restaurantes, a modificar completamente esta parte de nuestra ciudad. Así como el sector comercial y de servicios se extendió hacia el oriente, en hoteles, restaurantes y más adelante en territorio de Metepec, en la multiplicación de fraccionamientos para alojar al creciente sector ejecutivo. Personas que viajaban diariamente a la Ciudad de México y para los cuales era más cómodo y más barato vivir de este lado. En esta zona también se multiplicaron los centros comerciales que rivalizan ahora con los de la Ciudad de México. Siguiendo con nuestra charla de los comercios viejos, de los empresarios de otra época, no podemos dejar de mencionar a don Rosendo Robles, que conjuntamente con sus hijos revolucionó los negocios de fotógrafo, creando una cadena de fotos Robles, estratégicamente ubicadas, pero que no supieron adaptarse a los avances tecnológicos y fueron superados por las cadenas comerciales. Era claro que tratamos de explicar cómo algunos negocios han subsistido y otros se quedaron en el camino. Igual suerte, por ejemplo, sufrieron las farmacias de la esquina, ¿sí? Como la Farmacia Azul, como el Fénix, que fueron rápidamente superadas por las cadenas como las farmacias de la Ahorro y de Guadalajara. Hay, sin embargo, una farmacia que vale la pena mencionar. Fue creada en 1898
por los hermanos Benavides y que se conceptúa como la farmacia más antigua de Toluca. Curiosamente, se llama Botica La Moderna. En el sector de salud aparecieron buenos hospitales, como el Sanatorio de Toluca y más tarde el Centro Médico de Toluca, así como otros más pequeños, como el Sanatorio Hidalgo, el Santa Cruz, el Vélez, etc. En la segunda mitad del siglo XX teníamos algunos lugares para hacer ejercicio. Recordamos los baños Rosa María, Reforma, el Tívoli del Agustín Millán. Y luego estaban los clubes sociales como los Leones, los Caballeros de Colón, los Rotary. Los últimos tenían instalaciones deportivas para jugar tenis y frontenis. Una oferta más bien limitada. Pero no fue sino hasta la creación del Club Toluca en 1960, promovida por don Alfonso Gómez de Orozco, la que hizo el cambio. De baños y deportes casi exclusivos para los hombres, se pasó a instalaciones para las familias toluqueñas. Las costumbres cambiaron para bien y las familias se integraron en actividades sociales y deportivas. Todavía recuerdo cómo don Alfonso promovió personalmente la instalación del Club Toluca, vendiendo acciones casi casa por casa, oficina por oficina, a los tolucos de la época. Y cómo así logró crear. En el sector del transporte de pasajeros, intervino notablemente el desarrollo de la ciudad. Desde la legendaria Casa de las Diligencias, Avenida Juárez, de donde salían diligencias principalmente de México, hasta nuestras conocidas líneas transportistas tuvieron gran éxito por la carencia de líneas ferroviarias suficientes en nuestro país. Esto dio realmente auge a la proliferación del autotransporte. Recordemos los turismos México-Toluca, que tenían su sede en el actual corredor Constitución. Entraban los autobuses por la calle de Aldama, haciendo malabares, alarde de pericia para poder entrar y salir por esa pequeña. Y más tarde esto se concentró ya en la terminal Toluca, la primera terminal Toluca, que estaba en la esquina de Juárez Instituto Literario, y parte del terreno que fue la cárcel contra él. Hasta la actual, aunque ya urge rediseñar este sector. Debemos a don Jesús Alcántara la modernización del parque vehicular en muchas líneas de auto. Quiero comentar ahí alguna anécdota, porque en una reunión de consejo de los se tomó la decisión de hacer una renovación paulatina del parque vehicular que existía en la época. Eran verdaderas carcachas andantes. Y se hizo a través de una cooperación de todos los propietarios de las líneas de autotransporte, para que poco a poco se fueran cambiando, se fueran modernizando, y se tiene a la época pues un parque vehicular extraordinariamente moderno y cómodo. La oferta de automóviles estaba constituida por la Ford de los hermanos Sánchez, Mariano y don Jesús, al igual que la Chevrolet, como se le conocía, la Chrysler, y más adelante la Volkswagen, la Nissan, la Honda, la Toyota, y otras muchas que incrementaron la oferta existente. Podemos olvidar una de las empresas emblemáticas de Toluca, la Cervecería de Toluca y México, ubicada frente al Jardín Zaragoza, con capital y tecnología alemanes. Su fachada, al igual que el edificio del actual Cosmovitral, se debió al ingeniero Serginsky, los cuales las fachadas forman parte del programa de embellecimiento para la celebración del centenario de la independencia. Estuvo vigente entre 1898 y 1910. Santiago Graf la adquirió a fines del siglo XIX. Una de sus cervezas se conserva y consume hasta hoy, la cerveza Victoria. La primera lager ambarina elaborada por dos maestros cerveceros que trajo Maximiliano de Habsburgo. Y es considerada como
la lager más antigua, pues se ha producido de forma ininterrumpida desde 1866. Antonio Pallés Fabién fue uno de los últimos gerentes de la cervecería antes de que fuera adquirida por la cervecería Modelo en 1903. La victoria permanece como uno de los símbolos de nuestra ciudad. No en vano el lema Toluca dice, la victoria es nuestra. Adjudicado al equipo de fútbol, en realidad se refiere a la cerveza. Debemos sentirnos orgullosos de tener una cerveza en esta. Podríamos seguir enumerando otras empresas. Las anécdotas, las historias se suceden sin. Lo importante es ver cómo algunos de estos establecimientos comerciales y de servicios se profesionalizaron y se convirtieron en verdaderas. Pero no podría entenderse esta transformación sin la participación de otros actores que la hicieron en gran parte. Comencemos por los bancos. En Toluca recordamos al Banco Nacional de México, de haberse fundado, si mal recuerdo, en 1904, ¿sí? Frente a los pobres. Por cierto, que era un edificio, una construcción muy bella que después fue destruida y se modernizó. Otro de los bancos de la época, el Banco de Michoacán, se transformó posteriormente en el Banco de Comercio, en Banco B y finalmente en BBVA, cuyas oficinas iniciales estaban en la esquina de Hidalgo y Juárez, en el originalmente llamado edificio Salgado, propiedad de don John Salgado, uno de los abarroteros que precisamente acaba de. Otro es el Banco Agrícola y Ganadero, más tarde sucesivamente Banco Mexicano Somos, y actualmente son. Estos bancos y otros más que se fueron estableciendo en la ciudad jugaron un papel primordial en la evolución. Recordaremos en aras del tiempo disponible solamente a uno de estos banqueros, enfatizando la diferencia entre un funcionario bancario y un banquero. Don Carlos Escúgar, director del Banco Agrícola y Ganadero, uno de esos personajes que conocían personalmente a sus clientes, o sabían cómo era su trayectoria, no solamente en términos de sus negocios, sino en su trayectoria personal. Sabían en quién confiar y en quién no. En todo caso, hasta dónde podían apoyar. Sin necesidades financieros, sin necesidad de ninguna otra situación. Es simplemente el conocimiento que tenía don Carlos sobre las personas y su capacidad de respuesta. De esta forma se logró agilizar y se permitió la dinámica en los negocios. Otros actores fundamentales en el desarrollo de las empresas fueron los abogados, incluidos los notarios, que apuntalaron el andamiaje jurídico y dieron certeza y seguridad en las operaciones comerciales e inmobiliarias. Esto dio confianza a los empresarios para iniciar nuevos proyectos. El éxito de una empresa depende en gran parte de su estructura financiera y contable. Es ahí donde los contadores jugaron un papel fundamental para hacer que las empresas crecieran sanamente. Recordemos a don Alberto Mena Flores, probablemente el decano de los contadores, en un momento en que no existía aún la carrera de contador. Y debemos mencionar el rol de la Universidad Autónoma del Estado de México, que era de 1828 como científico y literario. En el año de 1936 se constituye como universidad, paralelo con la Facultad de Comercio, que más tarde se llamará Facultad de Contaduría y Administración. Los abogados y contadores de la época, en su papel de profesores, formaron profesores. Esos mismos abogados y contadores, en su papel de profesionistas, formaron empresas. No debemos soslayar esa parte tan importante que hizo que muchas empresas se convirtieran en grandes empresas. No debemos olvidar, sin embargo, todas las demás instituciones educativas de carácter público
público y privado que contribuyeron decididamente en la formación de la juventud, desde el nivel kinder, primaria, secundaria, hasta el nivel superior como el de Monterrey, la UVT, la UVM, y tantas otras. Todo este sistema educativo de kinder a la universidad detonó también un sinnúmero de empresas comerciales que les proporcionaron todo tipo de uniformes hasta útiles. Podemos olvidar el ABC, la papelería pliego, la carpeta, más adelante la papelería que inició un profesor que tuvimos en la secundaria, el maestro Alfredo Reyes, que una vez jubilado incursionó como empresario y lo hizo con gran éxito. Toluca, pueblo grande, se transformó en Toluca capital, gracias a la visión, al esfuerzo y a la voluntad de un gran número de personajes, algunos aquí nombrados, pero que de ninguna manera fue resultado de una labor colectiva que propició el desarrollo económico de la ciudad que estuvo en marcha. Con todo lo anterior, vale la pena abrir una reflexión sobre el crecimiento de Toluca. A mediados del siglo pasado, la gente se quejaba de lo pequeño y provincial que era su pueblo grande. Quienes querían realizar buenas compras, comer en un buen restaurante, ir a una obra de teatro, acudir a ver una buena película, se trasladaban a la ciudad. Lo mencionaba Francisco, la Ciudad de México por una parte, nos bloqueó un crecimiento durante muchos años, por otro, precisamente y a raíz de esa industrialización, nosotros vamos a tener la posibilidad de acceder al mercado más grande del país. Esto nos hace crecer. Sin embargo, a lo mejor no se apreciaba la tranquilidad, la seguridad, la cotidianidad de saludar a las mismas personas en la calle y en la vida sin todo. De pronto, el pueblo grande se convirtió en ciudad, perdiendo su aire provincia. Algunos afirman que fue a partir del sismo del 85, cuando mucha gente abandonó la Ciudad de México y se trasladó a las ciudades aledañas, Toluca. Y que a partir de entonces no se ha detenido el desarrollo de nuestra ciudad. Pero hubo personajes que vivieron en aquellos años que se preocuparon. Sostenían que ante el mejoramiento de la economía y las opciones de diversión y de relación, iban a surgir desventajas que a la larga tal vez perjudicasen más que los beneficios. Los patrocinios diarios, los accidentes, los ofrecimientos de tránsito, la escasez de agua, el ruido en las calles, los tiempos de traslado y la polución, son algunos de estos padecimientos que han acompañado al desarrollo. Perdimos el encanto de los comercios pequeños, de la tienda de la esquina, la panadería de la cuadra. Hasta el tianguis se mudó a una zona de difícil acceso para la mayoría de la población. Somos Toluca capital, pero perdimos a nuestra Toluca pueblo grande. Perdimos nuestra intimidad de provincia. Sin embargo, ganamos en oferta comercial y de servicios, en población más heterogénea, en mayor número de empleos. Nuestra economía creció a niveles no soñados hace apenas. Pero a Toluca capital le falta un buen trecho para convertirse en ciudad. Entendiendo por esto convertirse en una ciudad cosmopolita que considere en sus planes de desarrollo a mediano y largo plazo un orden urbano, una reorganización del transporte, pistas, los verdes y arbolados más extensos y situados en lugares estratégicos. Un programa de combate al cambio climático y a la contaminación. Todos ellos que se cumplan por convicción o por obligación. La labor de concientización por parte del Honorable Ayuntamiento de Toluca y de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero también de otras instituciones, organizaciones camarales, sindicatos, desde luego el propio gobierno del Estado, siguiendo una estrategia común, permitirán esta evolución, no solo reflejada en lo tangible, sino sobre todo la conciencia de la ciudadana.
Formemos ciudadanos del mundo, personas que se desenvuelvan brillantemente en cualquier país. Ya existen, parafraseando el conocido eslogan, muchos productos de clase mundial, que al mismo tiempo están orgullosos de su origen, de sus raíces y de sus vidas. En otras palabras, formemos ciudadanos globales en sus aspiraciones, pero locales en su corazón. Ciudadanos globales en sus aspiraciones, pero locales en su corazón. Estos conversatorios han dibujado la evolución de nuestra ciudad en los últimos 500 años. Pero debemos dibujar también lo que queremos que sea en los próximos al menos 50 años. Por lo anterior, consideramos que es ineludible, es una obligación de la ciudadanía, del gobierno municipal, con la participación de la Universidad Autónoma del Estado de México, elaborar un plan y ponerlo en práctica para racionalizar y limitar el crecimiento urbano a largo plazo. Sabemos lo difícil de esta tarea, pero cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio y cualquier inversión, por grandes que sean, se justificaría si con ello se logra mantener bella a Toluca, como en su espíritu de convivir. Toluca la bella, la que todos los que nacimos aquí nos sentimos orgullosos. Vivimos aquí y seguiremos esto. Muchas gracias. Adelante, maestro Novo. Pues nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a quienes esta tarde han hecho una exposición detallada, muy documentada, que va más allá de una narrativa histórico-comercial, porque se ha hecho también análisis, crítica y se han puesto también elementos propositivos para el futuro. Creo que quienes nos han acompañado estarán de acuerdo en que lo que anticipé al inicio de este conversatorio se ha cumplido en el sentido de que ha sido muy ameno, muy ágil, este trabajo de profunda investigación, con mucho de historia recordada, porque como decía Enrique, pues aunque tanto Paco como Enrique son mucho más jóvenes que yo, nos ha tocado vivir y en mucho de esto hemos sido testigos y protagonistas. Don Enrique Lorán como un gran contador, don Adolfo Lascuaga como un gran comerciante. Así es que este conversatorio ha tenido también un ingrediente de lo vivido, de lo que se aprendió en la familia, en los problemas relacionados con las actividades contables, comerciales y demás. Y pues lógicamente después el trabajo profesional y de academia ha perfeccionado este gran conocimiento. Le voy a pedir al licenciado Apresa que sea tan amable en comentarnos qué ha habido en cuanto a quienes nos han visto y escuchado esta tarde. ¿Qué comentarios hay? Si hay alguna pregunta. Licenciado Apresa, sí, lo escuchamos. Ya estamos aquí. Muchísimas gracias. Pues bueno, todos pensando de igual manera que el profesor Novo, todos muy contentos, una exposición bastante completa y puras felicitaciones, saludos. Entre ellos se encuentran personas como Gaby Trejo Rodea, Moni O.T.,
Alfredo Martiñón, Israel Cejudo Rojas, Alejandro Guadarrama, José Ricardo Sánchez Rubio, que hace unos días estuvo también con nosotros, el arquitecto nos está siguiendo, al igual que el arquitecto Enrique Méndez Sosa, Yenida Escobar, Silvia Olascuaga, Katy Bastida, Gaby Domínguez, Cultura Capultitlán, Erika Maritza Ruiz Soria y muchas personas más, todos ellos con comentarios muy favorables, con felicitaciones para ambos ponentes del día de hoy. Y bueno, no nos resta más que agradecer su presencia, agradecer lo preparados que debieron haber estado para poderse presentar de esta forma el día de hoy, el trabajo conjunto que hicieron. Muchísimas felicidades y gracias en nombre del Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México por haber aceptado participar con nosotros. Son los comentarios de las personas que esta tarde se conectaron vía redes sociales. Nos despedimos, maestro Gerardo Novo, muchísimas gracias nuevamente a nuestros dos ponentes. Antes de concluir este conversatorio, queremos hacer una cordial invitación para que nos acompañen en el próximo conversatorio, el 11º, y cada vez nos acercamos ya al final de los 14 conversatorios, que lleva el título de 5 siglos de educación en Toluca, y en el que tendremos la participación del doctor Elías García Rosas, del licenciado en psicología Antonio García Infante y de la doctora Beatriz Díaz Gómez. Próximo martes 19 a las 5 de la tarde por los mismos canales y redes. Muchas gracias nuevamente y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Gerardo.